Profesor Ferreira, dice otro profesor que usted enreda mucho, que la filosofía es así, enredada, pero es un profesor de filosofía académica que estudió en una universidad y cree que la filosofía nada más es amor a la sabiduría. Y él dice que usted embolata mucho. Oh, sí, estudiante, claro. Claro que sí. Pero aquí lo que sucede no es que embolatemos o no embolatemos. Aquí lo que sucede es que estamos ante un ente llamado ser humano. Se conoce en ontología, en la filosofía, como el ser. Muchas veces se habla del ser y la nada, del ser ideal, del ser, etc. Pero un ser humano. Y al ser un ser humano, yo estoy hablando de literofilosofía. Lo que quiere decir que si dije un momento y hablo de Isaac Newton, del escritor Herbert y de la metafísica de Kant, es porque sencillamente quiero enseñarle que la filosofía es fácil porque es natural. Y desde los más antiguos tiempos sus especulaciones se convirtieron en realidad. Los unos creían que veníamos del fuego, otros de la tierra. De todas maneras, todo eso constituye la materia. Y constituye, otro pensó en el átomo y hoy veo que el átomo es una realidad. Quiero que me entiendan. Dije constancia, pero es que representa a la mujer. De que sea constancia y no clemencia, no quiere decir que haya equivocación en filosofía. ¿Por qué? Porque estamos del ente de la mujer y sus problemas morales. Cuando dije, querida alumna, constancia o clemencia, no importa que sea la Virgen María, no importa que sea Ana Juana, o Petra Pérez o Ruperta Matías. Se trata de una problemática sexual de una mujer en un momento determinado. Y por eso menciono la metafísica y la literatura de Herbert, del amante de Chatterley, que es el escritor, para poder entender que él, que todavía vive en 1930 de una u otra manera, está vivo, pero llega un momento en que muere. En 1930 muere, pero nace en 1885 y vive todavía en 1930. Llega un momento en que murió en 1930, pero uno para morir tiene que estar vivo. Y nace en 1885. Lo que queremos decir es que este escritor, todas sus obras fueron atrevidas. Era un escritor inglés y precisamente no creo que sea de desconocimiento para este hombre que nace en el 85, precisamente cuando Kant, el alemán de la metafísica que menciono, muere en el 41. Es decir, cuando muere Kant en el 41, nace en el 85. 1885 nace Laurent. Por lo tanto, Laurent tuvo que conocer de la metafísica de Kant, porque en la ciencia, en el conocimiento universal y la filosofía es fácil porque es natural y nos hace pensar. Entonces tenemos aquí en literofilosofía de que no importa el nombre de la protagonista, lo que interesa es el drama de la mujer a través de todos los tiempos, hasta los más antiguos, cuando se mataba a piedra por adulterio, y por eso se menciona la ley, la legalidad, la moral. Pero también para este escritor, y nosotros como escritores sabemos que el coeficiente intelectual no se mide por la rigidez de que 2 más 2 es 4, o 2 más 3 es 5, o 4 más 1. Se ríe porque el cerebro es blondo, y por eso está protegido por una corteza cerebral. Y eso es lo que nos hace pensar y nos hace de que hoy
según la capacidad de adaptabilidad del conocimiento y del medio ambiente y de toda donde nos toca vivir, época, procesos históricos, conocimiento, determinan el test intelectual o el test del coeficiente intelectual. Ahí es cuando entran, por eso dije que esta obra o una obra literaria se mira desde diferentes puntos de vista de diferentes disciplinas. Aquí también se puede analizar desde el punto de vista de la psicología sexual. Desde el punto de vista de la psicología tendría también que ver algunas cosas con filósofos, porque los primeros 4 semestres o de 2 años primero para estudiar psicología se debe ver bastante filosofía y tenemos que leer bastante. Entonces yo no me confundo, soy consciente sencillamente porque la filosofía es fácil, porque nos hace pensar, porque es natural, por eso es fácil. Y al hacernos pensar, me dicen que puedo usar todas las armas del conocimiento o de instrucción que tengamos de las diferentes materias. En este caso también tendríamos, como mencionamos las leyes antiguas, teníamos que ver por regla de 3 teorética. Y aquí podemos decir que si dicen que el profesor Ferreira, pues porque la filosofía sí es especulativa, pero fácil porque es natural, trabajamos con error y los errores se convierten en verdad y las verdades determinan otras clases y las clases que determinan nos dan más enseñanza. Somos como la ciencia, que no trabaja con la rigidez, sino con datos y realidades. Aquí la realidad es crónica en literatura, ideal en teología, filosofía y humanismo. Y también se puede ver desde el punto de vista de la psicología esta obra en cuanto a lo sexual. ¿Por qué digo esto? Digo esto sencillamente porque si hubo una época en que en Babel o Babilonia, Torre de Babel, se confundieron las lenguas, en el Pentecostés Dios hace que todas las lenguas se entiendan en una sola llamada espíritu. Y el espíritu del humano siempre será determinado según su cultura. Por eso es que menciona aquí que es fácil que Herbert haya leído a Kant, porque esa era la época. Y también menciono a Isaac Newton. Y al mencionar a Isaac Newton, estoy hablando de un inglés. Entonces fíjate los conocimientos que entran aquí en esta materia que acabo de inventar, literofilosofía. Entra Isaac Newton, inglés, el autor es inglés, y entra justo Kant, que es alemán y es metafísico. Pero en el pensamiento universal y en el conocimiento universal, determinado por carriles nacionales, vemos que todos son europeos. Y esa es la ciencia de moda, la metafísica, los inventos. Y entonces entra un Newton, y este Newton no solamente era matemático, físico y astrónomo, sino que también era filósofo. Pero es todavía mucho más antiguo que el mismo Kant y que Herbert. Porque este Kant, que muere en el 41 y nace en 1724, a Isaac Newton, que nace siendo sabio inglés, Isaac Newton sabio inglés, nace en 1643, en una ciudad llamada Worthorpe, y muere en 1727 en Cambridge. Hizo estudios y tuvo la cátedra de matemática en esa misma institución del año 1699, pero él muere en 1727 y nació en 1642. O sea que a los 27 años fue catedrático de una universidad y descubrió o sentó la base sobre la teoría de las fluxiones o cálculo infinitesimal. Este es el de la fuerza de gravedad. Cómo analiza él la circunferencia de la luna y llega a decir que un cuerpo más fuerte circunferencial la atrae y que ejerce gravedad sobre esa circunferencia
para mirar el fenómeno de la luna, por qué está ahí. Entonces, ¿por qué es atraída? Entonces, en la obra de Lauren, no nos pongamos sino a enervar los datos, porque no solamente es leerlo, sino pensar e introducir una obra en la esfera del conocimiento en toda su vertiente. Aquí entra la psicología. Ya le dije que para estudiar psicología hay que leer filosofía, hay que ver muchos autores. Y por eso existe una crítica de la psicología. Sí, existe una historia crítica de la filosofía. Y en literatura, en esta materia que acabo de inventar, literofilosofía, podemos ver el análisis de una obra como la del amante de Canterville en toda esa esfera. Por lo tanto, el profesor Ferreira nunca o no se ha equivocado si utiliza la espada del conocimiento de la filosofía, porque ella es natural y es fácil. Utiliza el verbo, el pensamiento, porque es natural, es universal, porque todos los hombres piensan y es fácil. Esa es cuando utilizamos o esgrimimos la filosofía para analizar otra materia, otra ciencia, otro conocimiento, como es una obra literaria de un escritor. Entonces, para ese escritor no era nada extraño cuando nació haber escuchado o al menos haber leído o haber conocido la metafísica de Kant, y también del filósofo Newton, que no solamente era físico y astrónomo, y por eso lo menciono. Entonces no os preocupéis, queridas estudiantes y queridos estudiantes quienes me escuchan, si era Santa Bernardita, Clementina o Constanza o las Virgen María quienes tuvieron este problema o quienes se enfrentan como mujer a toda la problemática de las costumbres, la cultura en su momento histórico. Y es cierto que cuando digo la liberación de la rosa, ¿acaso las rosas no son flores? Fue la revolución de las flores en 1963, eso lo sabemos. Pero cuando hablamos o pensamos filosóficamente, es difícil que nos equivoquemos, porque siempre la filosofía será fácil y natural, porque es especulativa y sus errores son verdades, y sus verdades se convierten en errores y con ellos trabajan. Igual que la ciencia, que no es rígida y estática, sino que precisamente por eso llega a una verdad, y esa verdad luego cambia porque se van descubriendo nuevos fenómenos. Una cosa así sucede cuando leemos un libro. Lo leemos por primera vez, después descubrimos otra cosa, después descubrimos otra. Yo he escrito libros y al escribirlo, después al leerlo me doy cuenta que, por ejemplo, aquí colocaron ENCA, concurso ENCA en este libro mío, con minúscula, y debe ser con mayúscula. Y se van descubriendo cositas así que a veces parecen que no fueran nada, pero es literatura. Entonces, cuando la mercancía sale, el libro debe tener determinada sangría, debe determinar determinados espacios y una presentación como mercancía. Pero usted, cuando está hablando filosóficamente o literofilosóficamente, puede mencionar una cantidad de datos, porque usted está creando filósofos, está creando literofilósofos que van a leer libros y necesitan interpretar el conocimiento de ese momento. El que escribe es Herbert, David Herbert Lawrence, y nos dice en la obra él que siempre el hombre y la mujer han estado
y han usado y han evolucionado con el sexo, siempre ha estado presente en la sociedad. Hace poco, aquí en plena sociedad, siglo XXI, que alguien me dijo que parece que usted mencionó siglo XXII en una charla. Siglo XXI, vamos para el 22, siglo XXI, todavía hace poco, por allá en los años 70, se hablaba de el control de la natalidad en Estados Unidos. Y esto trajo muchas ponencias de crítica y de obstrucción, y todavía hay países que no permiten tantos hijos, determinada cantidad de hijos deben ser, y que tiene que ver con la sexualidad. O sea que los problemas sexuales de la humanidad siguen siendo modernos, activos, actuales. No importa que provengan de la época de la caverna, cuando el hombre primitivo jalaba a la mujer por el cabello y la arrastraba para llevarla a una cueva. Para protegerse, él y ella se metían en cueva, porque hubo una época en que desde los cielos caía candela, se conocieron como las lluvias torrenciales de fuego. Y entonces el hombre se refugia también y tiene que pelear con osos, con tigres que también están metidos dentro de la cueva. Y la coge como casa, como choza, y ahí nace el famoso hombre de las cavernas, el hombre primitivo, etcétera, etcétera. Entonces había un fenómeno natural. Por eso, para entender al profesor Ferreira y buscarle sus errores, de cada error tiene sus propias verdades. Y al tener su propia verdad de los errores, o lo que otros creen que es errores, o equivocaciones, son lesiones grandes, maravillosas. Y por eso, si Dios confundió en Babel las lenguas, en el Pentecostés las unió, hizo que hubiese una sola lengua espiritual, y por eso se llamó Pentecostés, donde el hombre se entendió en lengua con las cuestiones de las alturas divinas, y por eso entra aquí también la teorética. Por eso inventé, sí, yo creo que esta materia no la ha dado nadie. Creo que es primera vez que le escuchan literofilosofía para analizar una obra literaria, para analizarla, porque creo que las obras literarias de los escritores hay que mirarlas según el contexto de la época en que vivió, en que vive, para entender sus pensamientos filosóficos, para entender sus cuestiones psíquicas, para entender sus realidades, para entender las cuestiones que socialmente son o no son aprobadas o desaprobadas en una sociedad determinada. Y por eso es que menciona estos tres grandes: Isaac Newton, Kant, los presocráticos como Parménides, Aristóteles, que tienen que ver mucho con estos problemas. Sócrates con la virtud, con la moral. Y por eso la filosofía es así. Jamás el profesor Robinson te va a dar una cucharita de agua dulce porque le echó azúcar, para que tú entiendas. Sencillamente, como el profesor Robinson y es autodidacta, tienes que enervar, hilvanar para hacer la prenda de vestir. Bien, en este caso, confeccionar una inteligencia y un conocimiento con diferentes fuentes para poder decir estamos claros, hemos entendido. Y con esto concluimos el maravilloso libro de Lawrence, el amante de Lady Chatterley en el puritanismo inglés.